Buen día, en este video hablaremos sobre la ley inversa al cuadrado, cómo la podemos utilizar en radiodiagnóstico y cómo la podemos utilizar a nuestro favor para la protección radiológica. La ley inversa al cuadrado nos sirve como una forma de protección eficaz al momento de que nos alejamos de las de rayos X. Dice aquí, la ley inversa al cuadrado establece que la dosis disminuye con el cuadrado de la distancia. Esto significa que si duplicamos la distancia de la fuente de radiación, la tasa de dosis será un cuarto con relación a la distancia inicial. O sea que, por ejemplo, tenemos 1 metro de distancia inicial. Al tener 1 metro de distancia inicial nos da, digamos que tenemos 100 milirroentgen de intensidad. Al momento de duplicar este metro a 2 metros, la intensidad bajará a 25 milirroentgen, ya que lo que baja no es la mitad, sino que la cuarta parte de la intensidad inicial. Esta ley nos dice que si duplicamos la distancia desde la fuente emisora de radiación, la intensidad de la misma disminuye hasta 4 veces. Esto significa que nosotros estamos disminuyendo 4 veces la dosis al momento de tomar una distancia correcta de las de rayos X. La distancia y la intensidad son inversamente proporcionales, o sea que al momento que la distancia aumente, la intensidad disminuye, y a la inversa, al momento que la distancia disminuya, la intensidad aumente. Es aquí donde decimos que lo podemos utilizar como una protección radiológica, ya que entre más nos alejemos de las de rayos X, menos dosis de radiación vamos a obtener. Tanto nosotros como personal de trabajo como el paciente. Los rayos X establecen esta propiedad conforme se aleja un objeto de la fuente de la intensidad del mismo. Es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre el objeto y la fuente. En este caso, el objeto seríamos nosotros y los pacientes, y la fuente es el haz de rayos X. Bien, observemos la fórmula de la ley inversa al cuadrado. Esta dice que la intensidad 1 entre la intensidad 2 multiplicada por la distancia 2 entre la distancia 1 al cuadrado. Esta es la fórmula que utilizamos para conocer la ley inversa al cuadrado. Observemos las flechas. Observamos que si tomamos la distancia que hay en la primera flecha, la intensidad va a aumentar. Y si tomamos la distancia que observamos en la segunda flecha, la intensidad disminuye, ya que recordemos que estas son inversamente proporcionales, y si entre más distancia tomemos, más intensidad vamos a obtener. Miremos este ejemplo. Dice, se realiza una radiografía con la siguiente técnica: 70 kbp y 200 ms, y distancia a foco paciente de 90 centímetros. La radiación emitida es 400 milirroentgen, o sea que a 90 centímetros obtenemos una dosis de 400 milirroentgen. Luego se realiza una nueva radiografía al paciente con los mismos valores de kbp y ms, excepto la distancia foco paciente, que es de 180 centímetros, o sea que se duplicó la distancia inicial de 90 centímetros a 180 centímetros. Y nos preguntan cuál será la nueva radiación emitida. Podemos observar que ahí está la fórmula para encontrar la ley inversa al cuadrado. Sustituimos y dice intensidad 1 es 400 milirroentgen. La intensidad 2 es la que nos está pidiendo que encontremos. La distancia 1 son 90 centímetros y la distancia 2 son 180 centímetros. Al despejar la fórmula para poder encontrar intensidad 2, es esta que vemos aquí, y la sustituimos y decimos 400 milirroentgen, lo multiplicamos por 90 centímetros entre 180 centímetros al cuadrado, que esto nos da 100 milirroentgen. Podemos observar cómo se cumple la ley inversa al cuadrado, ya que al duplicar la distancia inicial de 90 centímetros
a 180 centímetros, el valor de la intensidad disminuye en factor de 4, o sea, de 400 milirongers disminuimos a 100 milirongers duplicando la distancia inicial. Nosotros como radiotecnólogos podemos utilizar esa ley inversa al cuadrado de muchas formas y en varios equipos, pero por dar un ejemplo, la podemos utilizar en los equipos portátiles, ya que estos equipos la única protección que el radiotecnólogo tiene es el chaleco plomado y la distancia que va a tomar. Y recordemos que la distancia es una protección radiológica, ya que a mayor distancia tomemos, menos dosis de radiación nos llegará tanto a nosotros como personal POE como el paciente. Bien, analicemos el ejercicio anterior en estas imágenes. Podemos decir que la distancia del haz de rayos X al paciente en la primera imagen es de 90 centímetros, consta de 90 centímetros. Y la distancia que está tomando el paciente, la de rayos X en la segunda imagen, es de 180 centímetros. Podemos observar que en la primera imagen la intensidad de radiación que llega al paciente es mayor que en la segunda imagen. En la primera imagen le llega una intensidad al paciente de 400 milirongers y en la segunda imagen le llega una intensidad de 100 milirongers. Por las distancias que tomaron, si las podemos poner así con esta flecha, observamos que en la segunda imagen hay una toma de distancia mayor que en la primera imagen. Se duplica la distancia y la intensidad disminuye en factor de 4. Esto ha sido todo por este video. Recordemos que lo más importante siempre es protegernos como personal POE y proteger a nuestros pacientes de la radiación. Muchas gracias.